Hablamos de un personaje que ha estado o que había estado incrustado en las cúpulas del poder desde la inteligencia política hasta la aplicación de la justicia, la persecución de delitos, desde los últimos 35 años. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene muchas cosas que responder, porque recordemos que Luis Cárdenas Palomino se inicia como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia Mexicana. Ahí es donde conoce justamente a Genaro García Luna, desde ahí se hacen amigos y cómplices, y desde ahí luego pasa a la Agencia Federal de Investigaciones, bueno, a la Procuraduría General de la República, donde nuevamente se vuelve a reencontrar con Genaro García Luna, y ahí es donde tejen justamente en el gobierno de Vicente Fox, tejen una serie de relaciones con con los cárteles de las drogas. Luis Cárdenas Palomino es, sin duda alguna, de los hombres más importantes del gobierno de Felipe Calderón, de los que incendiaron el país con la violencia, es de los creadores de la guerra contra el narco y es principalmente el brazo derecho, o fue el brazo derecho principalmente de Genaro García Luna, y era prácticamente el general de García Luna, que hablaba frente al reducido núcleo o grupo de colaboradores que controlaron en el gobierno de Felipe Calderón, pues la Secretaría de Seguridad Pública, y en el gobierno de Vicente Fox, pues la Procuraduría General de la República a través de la Agencia Federal de Investigaciones, y más atrás, en el gobierno de Ernesto Zedillo, los que controlaron la policía, la naciente Policía Federal, y todavía más atrás, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los que controlaron prácticamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El brazo derecho de García Luna también se desempeñaba como el enlace entre su jefe y las distintas organizaciones del crimen organizado. Él fue realmente un interlocutor del gobierno con el narco, y hablo del gobierno no nada más de Felipe Calderón, sino del gobierno de Vicente Fox, que también muy poco se ha mencionado, pero justamente en el gobierno de Vicente Fox es cuando el entonces titular de la AFI, Genaro García Luna, comienza a tejer esos lazos de unidad justamente con el narcotráfico, y el personaje principal, el que iba y se sentaba con los narcotraficantes para una especie de Shepard para antes de que llegara Genaro García Luna, pues era precisamente Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino le allanaba el camino a García Luna, y ya García Luna llegaba ya con los acuerdos preestablecidos únicamente para el estrechón de manos y para el intercambio ya formal de las relaciones. Pero Luis Cárdenas Palomino era el interlocutor, fue el interlocutor de las relaciones narco-estado en el gobierno de Vicente Fox y posteriormente de Felipe Calderón. Allí es donde se da esa relación, y allí es donde justamente Cárdenas Palomino, como publirelacionista que era de Genaro García Luna, lo recluta porque hay que recordar que el famoso Dámaso López Núñez era un policía adscrito, un policía judicial adscrito a Sinaloa, que se convirtió en informante desde muy temprano para el CISEN, y desde ahí lo conocían. Entonces lo reclutan para que se estrechara más la relación con el cártel de Sinaloa. En 2019, en medio de las audiencias del juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, el propio Dámaso López testificó que otorgó facilidades en prisión al Chapo, mientras se desempeñaba como subdirector de seguridad en Puente Grande. Cuando llega Dámaso López a servir al grupo de García Luna, pues ahí se estrecharon aún más las relaciones con el cártel de Sinaloa, y ahí es donde Dámaso López Núñez entra a trabajar como jefe de custodia y guardia en el penal de Puente Grande, donde posteriormente estuvo recluido justamente el Chapo Guzmán. Y ahí, de esa relación de Cárdenas Palomino y Dámaso López Núñez, es donde se puede dar la posibilidad de la relación del Chapo Guzmán con García Luna, quien posteriormente le ayuda a fugarse de la prisión. Creo que Cárdenas Palomino tiene mucho que explicar sobre cómo se dio la primera fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, porque fue gracias a la conexión que estableció con Dámaso López Núñez que se logra dar esa fuga de Joaquín Guzmán, que bueno, todavía no ha quedado claramente explicada, al menos de manera pública,
cómo fue que se dio, pero ahí por supuesto fue la intervención de Cárdenas Palomino.